buenas noches. Bienvenidos a la Asamblea Mensual de la Academia de Medicina de Caldas, hoy 9 de julio del año 2019. Como siempre ha sido tradición de la Academia, damos inicio con una conferencia. En el día de hoy tenemos a nuestro académico, al doctor Orlando Mejía Rivera, quien nos va a hablar sobre los ensayos clínicos entre la investigación y el marketing, una perspectiva bioética. El doctor Orlando es médico especialista en medicina interna de nuestra Universidad de Caldas, profesor universitario, escritor y pues ampliamente reconocidos por toda la academia caldense y colombiana por sus obras publicadas. Este es un tema que llama especialmente a la reflexión sobre un campo que ha venido creciendo en Colombia, que es no solo en Colombia, sino en Latinoamérica y en el mundo, que es la investigación en el campo clínico de nuevos medicamentos, nuevas terapias, y que esta es una importante reflexión que nos llama a todos nosotros. Entonces, con ustedes, el doctor Orlando Mejía Rivera. Gracias, doctor Norman. Bueno, muchas gracias por la invitación a la academia, al doctor Ocampo, a todos ustedes por venir. En estos 45 minutos asignados, entonces, voy fundamentalmente a mostrarles una visión desde la perspectiva bioética, como lo digo ahí, y quiero enfatizar en el título que le di a la conferencia. Este enfoque de investigación y marketing, los llamados ensayos clínicos, puede tener distintas visiones, distintos abordajes, distintas interpretaciones. De hecho, quiero resaltar que la crítica que hago acá es una crítica desde la perspectiva bioética. No necesariamente cuando hacemos una crítica bioética estamos haciendo una crítica de ilegalidad. Hoy la legalidad, las normas, las leyes, permiten que situaciones que son claramente antiéticas pasen por normales y por legales. Y ese es precisamente uno de los puntos centrales que espero generar reflexión en ustedes. En el año 1964 aparece la primera declaración de Helsinki, declaración que fundamentalmente va a consolidar las reglas para la investigación con seres humanos. La declaración de Helsinki va a aparecer inspirada en el famoso Código de Nuremberg del año 1946 también, cuando a raíz del conflicto de la Segunda Guerra Mundial, todos ustedes lo saben, se dieron los famosos juicios de Nuremberg contra médicos alemanes, médicos nazis, que habían invocado que frente a los prisioneros que tenían en los campos de concentración y en los campos de exterminio, habían hecho, entre comillas, protocolos de investigación, y los argumentos de los abogados defensores fueron fundamentalmente dos. El primero, que si bien la mayoría habían muerto, el objetivo ulterior de esas investigaciones era el bien de la humanidad futura. Y el segundo argumento de los abogados defensores es que todos eran médicos militares que por lo tanto estaban recibiendo órdenes. Todos fueron condenados, algunos a la pena capital, otros a 30 años, otros en menor años, dependiendo de su responsabilidad, y quedó claro desde ahí que en nombre de un hipotético bien futuro de la humanidad no podían existir víctimas en el presente, ni podían haber sujetos de investigación involuntarios, obligados. Y segundo, algo muy importante, y era que independiente que se fuese médicos militares, nunca se podían violar los códigos éticos de esta profesión, donde primero no dañar era un elemento central. Eso entonces generó la declaración de Helsinki después, y la idea pues de que el bienestar de los seres humanos estaba primero que cualquier interés de ciencia y sociedad. De ahí viene el consentimiento informado, es decir, la voluntariedad de los sujetos sometidos a investigación, la necesidad de que los participantes no dependieran de una manera
profunda de los investigadores, es decir, de que no existieran necesidades que obligaran a los participantes a estar ahí. Este que es clave, y ahora lo vamos a profundizar, el uso limitado de placebos y los beneficios de la investigación para los participantes. La primera declaración de Helsinki, y esto me interesa que lo tengamos claro, fue avalada desde un principio por la Asociación Médica Mundial hasta hoy, hasta la declaración 15. Por lo tanto, nuestro organismo que rige la ética médica mundial es la Asociación Médica Mundial, es una entidad transnacional, y creo que es muy importante recordar esto, sobre todo con lo que viene ahora. Gracias, doctor Hernando. Sí. Bueno, este otro, el famoso informe Belmont del año 1979, también fue muy importante y básicamente tiene un origen en otro escándalo, y fue el famoso ensayo o investigación Tuskegee. Muy rápidamente, ¿qué fue la investigación Tuskegee? En el año 1932, en un momento histórico donde existían diversos tratamientos para la sífilis, pero efectivamente no había mucha claridad en el ámbito científico de que fueran efectivos, dirían básicamente los mercuriales, ya también había entrado al mercado el salvarsan de Paul Ehrlich, etcétera, los arsenicales también estaban, pero sobre todo no se sabía si estas drogas que parecían funcionar en la sífilis primaria y en la sífilis secundaria realmente evitaban el paso a la sífilis terciaria. Entonces, digamos que estuvo justificado iniciar en 1932 ensayos clínicos donde se tomó un grupo, básicamente se tomaron grupos placebos para ver la historia natural de la enfermedad. El problema estuvo en que desde un principio la comunidad fue toda afroamericana y no participaron blancos en esta investigación, y además ni siquiera los participantes fueron informados de qué estaba sucediendo. Es decir, ni siquiera se les dijo a muchos de ellos que tenían sífilis. Lo grave fue que esto siguió. Aparece un corte en el año 1941, donde ya se empieza el proceso de industrialización de la penicilina, el descubrimiento de Fleming del 28, donde queda claro que la penicilina cura la sífilis y evita pues el paso de llegar al tercer estadio, y para sorpresa que hoy se nos antoja verdaderamente infame, siguieron con la investigación, siguieron sin darles tratamiento de penicilina a todo este grupo de individuos afroamericanos, y el pseudoargumento fue decir que había que mirar la historia natural de la sífilis. Ese es un pseudoargumento porque la historia natural de la sífilis, en su sífilis primaria, secundaria y terciaria, en la sífilis congénita, había sido claramente identificada por los clínicos franceses en la segunda mitad del siglo XIX y comienzos del siglo XX. O sea, no había realmente una justificación de tipo científico para seguir con esto. Ninguno fue incorporado al tratamiento con penicilina. Muchos de ellos murieron, infectaron a sus mujeres, nacieron nietos con sífilis congénita, y seguía la investigación organizada por el equivalente de los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos. Ahí hay una mayor gravedad porque quien estaba detrás eran funcionarios del Estado norteamericano y del Servicio de Salud de los Estados Unidos. Tuvo que llegar el año de 1974-75, donde quedaban algunos supervivientes, y un periodista del New York Times fue el que, avisado por un exfuncionario que no pudo con la conciencia del asunto, reveló que había gente todavía, entre comillas, con sífilis. Todos ellos, los sobrevivientes, estaban en tercer estadio de sífilis, con las diversas complicaciones que ustedes saben generar la sífilis terciaria, y ni siquiera se había quitado la investigación. Eso fue un escándalo por revelación del New York Times. Y entonces aquí es donde se entiende el informe Belmont, porque el Congreso de los Estados Unidos, ante esta situación, además con todas las implicaciones de discriminación racial evidente que se habían dado, crea una comisión muy importante, no solo de médicos, también de abogados, de juristas, y de ahí sale el informe Belmont,
que va a generar lo que después va a conocerse como los principios de ética universal, el respeto por las personas a partir de la autonomía y por ende la consolidación del consentimiento informado, el principio de beneficencia, donde siempre en cualquier acto de ensayos clínicos había que evaluar los riesgos y beneficios, y el principio de justicia, donde debía haber justa selección y distribución y donde no podían en los protocolos de ensayos clínicos tener bajo ningún punto de vista sesgos de tipo racial, de discriminación racial o económica, etc. Doctor Hernando, gracias. Bueno, esto muy rápidamente entonces para recordar básicamente los procesos que todos sabemos. Un ensayo clínico implica estudios en animales o en laboratorios. Hoy en día cada vez más son estudios in vitro, pues por la posibilidad de trabajar con células. Fase 1, 15-30 pacientes más o menos, que lo que busca es la tolerabilidad y seguridad de la droga. Fase 2, menos de 100 personas, de lo que busca es determinar eficacia, dosis y pauta de tratamiento. Fase 3, que es cuando ya una vez pasa la fase 1 y la fase 2, se entra a probar esa nueva medicación en cientos o miles de pacientes. Más o menos estos eran los protocolos, digamos, promedios, 8, 18 meses, 1, 3 años, 5 años, y fase, después de aprobado, y después de un tiempo prudente donde esa droga entra al mercado, se tiene claro la fase 4, que son los ensayos clínicos post-comercialización, porque los ensayos de fase 4 lo que van a evaluar es nuevas reacciones adversas que en un momento dado no fueron detectadas. De una vez digámoslo, esto no existe, porque quienes hacen eso, que ya se llama investigación, son los laboratorios y no les interesa mostrar nuevas reacciones adversas, sino esconder las reacciones adversas. Entonces esto pues no existe, prácticamente no hay un solo trabajo en los últimos años serios sobre esto. Gracias, doctor Hernando. Bueno, aquí tenemos entonces simplemente para recordar que las fases 1 se hacen con voluntarios sanos, que lo que nos interesa es ver la seguridad y la farmacocinética de la droga, y en cambio fase 2, fase 3, con pacientes que tienen la enfermedad, y se supone que la fase 4 con pacientes que han recibido el medicamento durante algún tiempo. Este artículo es clave porque marca un antes y un después. Fue publicado, como ustedes ven ahí la referencia, en el año 1999 por el doctor Robert Levine, donde nos dice el título La necesidad de revisar la declaración de Helsinki. En ese momento Levine era prácticamente el presidente del CIOMS, de los Consejos de Organización Internacional de Ciencias Médicas, y también tenía mucho que ver con las pautas internacionales sobre evaluación de estudios epidemiológicos. ¿Qué va a decir Levine? Aquí lo sinteticé. Básicamente va a decir que consideran que declaración de Helsinki se está volviendo una mordaza para usar placebos de una manera más amplia. Y entonces aquí viene la ruptura más grave, y es que nuevamente, después del año 46, alguien de enorme poder político, económico y científico va a decir: estamos en contra del universalismo de la declaración de Helsinki y debe haber dos maneras de investigar, en los países ricos y en los países pobres. Y básicamente porque lo que buscaban era que los placebos, que estaban tan limitados en la declaración de Helsinki a favor de los ciudadanos, se ampliara la posibilidad de hacer grupos de control con placebos frente a las nuevas drogas. ¿Qué buscaban con esto? Que las nuevas drogas se compararan con placebos, no con las drogas existentes. Y ahí salió la idea de decir, en los países en vías de desarrollo, como en la realidad la mayoría de la gente no tiene la posibilidad de recibir la medicación indicada, entonces usar placebo no es antiético, porque es lo mismo. Y eso hicieron, doctor. Y ahí, de este artículo se desprende, el anterior por favor, se desprende este primer trabajo, que se conoce, como ustedes ven ahí, como el PACTEGEO 076, y fue el uso del ácido budina, recuerden que es uno de los primeros antirretrovirales, para la reducción de la transmisión materno-infantil del virus de la inmunodeficiencia humana. ¿Qué pasó
acá, que se hicieron 17 trabajos de ensayos clínicos, 2 en los Estados Unidos, donde rápidamente se mostró que el uso de la sidebudina bajaba notoriamente la posibilidad de la transmisión a los fetos, pero los otros 15 trabajos que se hicieron en África, países como Uganda, también en Haití, República Dominicana, al grupo control, a pesar de que se vio rápidamente el beneficio profiláctico y protector de los que recibieron sidebudina, siguieron dándoles placebo. Entonces aquí ya hay una primera ruptura muy grande, muy fuerte, de enorme trascendencia ética, y les muestro aquí, digamos, los momentos claves, pero a partir de esto se abrió una compuerta hasta hoy, que les voy a mostrar algunas cosas. Bueno, este otro elemento es muy importante. Se creó el Centro Internacional Fogarty. El Centro Internacional Fogarty dependía de los Institutos Nacionales de Salud, pero también tenía una financiación mixta de grupos privados. Después supimos que los grupos privados eran los mismos laboratorios, pero en el momento que apareció los institutos, el Centro Fogarty, lo que buscó el Centro Fogarty era validar el doble estándar, de que hubiese investigación en los países desarrollados con un estándar y en los países en vías de desarrollo con otro. Y ellos crearon a finales de los 90, comienzos del siglo XXI, todo un proyecto para buscar médicos que fueran allá a los Estados Unidos. El que les habla de primera mano, porque yo era ya profesor de bioética cuando recibí la invitación para ir al Centro Fogarty en Washington a formarme, y obviamente yo ya sabía que había detrás y no fui, pero fueron algunos otros que no tenían nada que ver con bioética, y solo lo dejo ahí. Hoy no estamos sino para dejarlo ahí. Entonces se llevaron más de 3.600 personas de América Latina, de África, y los formaron en, comillas, investigar para el tercer mundo con el doble estándar, es decir, con exigencias diferentes a los países desarrollados. Lo que más les interesaba en ese momento, obviamente, era defender la doble investigación, y desde ahí viene una campaña que cada vez es mayor, hasta el punto que legalizaron lo otro, de desprestigio con la Declaración de Helsinki, diciendo que la Declaración de Helsinki no sirve para hacer investigación. Siguiente, doctor Hernando, gracias. Aquí vienen dos elementos muy interesantes. Entonces, un rompecabezas. O sea, yo lo que les presento aquí en 45 minutos es un trabajo de casi 15 años de investigación, porque esto no está pulpito en ningún lado, ¿sí? Ahora les muestro una bibliografía. En el año 1988, o sea, antes de la Declaración de Levin, la Asociación de la Industria Farmacéutica Británica, que ya venía preocupada de que se sentía que la Declaración de Helsinki le limitaba sus intereses de investigación con fármacos, tuvo una brillante idea, y es que creó el nombre de lo que se llama Buenas Prácticas Clínicas. El nombre es maravilloso, porque los nombres, como ya lo dice Platón a través del diálogo del Cratilo, tienen muchísimo poder. Tienen tanto poder que un buen nombre es capaz de hacer una cosa mientras los demás piensan que hace otra. Y entonces el nombre fue exitosísimo. Buenas Prácticas Clínicas. ¿Quién está en contra del nombre? Nadie. Pero resulta que lo que el nombre nos decía era: la industria farmacéutica se quiere liberar de los controles nacionales y públicos de Declaración de Helsinki, y vamos a crear una organización donde yo me controlo a mí mismo con mis parámetros. Rápidamente vino la relación con el grupo, pues, del ICIH, de Levin, y se adoptó el nombre de Buenas Prácticas Clínicas, que es lo que hoy se universalizó. Buenas Prácticas Clínicas, quede claro, la forma como los laboratorios hacen, entre comillas, su negocio con las drogas y evitan que haya un control institucional, un control público, un control de Declaración de Helsinki. Sigamos. La FDA
en el 2004, dejó claro que reemplazaba la Declaración de Helsinki por las guías de buenas prácticas clínicas, pero para los países en vías de desarrollo. Y ellos claramente tienen el doble estándar. En los Estados Unidos no se cumplen los criterios de buenas prácticas clínicas, sino se preservan las declaraciones del Helsinki porque hay un movimiento civil muy fuerte y un movimiento político también muy fuerte de control, pero exportó la idea de las buenas prácticas clínicas. ¿Qué importancia tuvo esto? Que legalizó las buenas prácticas clínicas en África, en Asia y en América Latina. Entonces ustedes saben que hoy el parámetro legal de investigación en ensayos clínicos son buenas prácticas clínicas, es decir, el negocio privado de los laboratorios. Sigamos. ¿Qué pasa desde el punto de vista bioético? Y quiero aquí enfatizar en esto, que pasamos de una regulación moral y ética basado en el beneficio del paciente, en la autonomía del paciente, en la prioridad de no dañar, sigamos, a un modelo de ensayos clínicos de interés corporativo. Y aquí les menciono 5 diferencias fundamentales, ahora les agrego una sexta, que son esenciales entre la Declaración de Helsinki y lo que llaman buenas prácticas clínicas. ¿Y por qué se los quiero enfatizar? Pues porque es que los que hacen buenas prácticas clínicas nunca ponen este cuadro. El discurso es maravilloso, nosotros tenemos códigos éticos profundos, somos muy éticos, pero nunca les van a contar esto. Entonces vamos a profundizar en esto. Primer punto, beneficio evidente de las necesidades sanitarias de la población del país en que se realice. La verdadera investigación implica tener necesidades epidemiológicas o de salud pública con los sujetos de investigación, mientras que buenas prácticas clínicas no. Entonces ahora van a entender ustedes el esquema que hay con los protocolos internacionales de investigación. Segundo, obligación moral del acceso a tratamiento una vez finalizado el ensayo. Declaración de Helsinki lo exige y no lo exige buenas prácticas clínicas. Usan los pacientes y después, chao. O sea, nadie va a recibir tratamiento así le esté funcionando. Restricción de placebos en los ensayos si existen tratamientos eficaces. Ya vimos que es parte de la polémica, que dice buenas prácticas clínicas. Si la población no lo recibe habitualmente, seguimos con placebo. Declaración del origen de la financiación y sus promotores. Sí en Helsinki, no en buenas prácticas clínicas. Ahora les voy a mostrar cuáles son la estructura que crearon paralela para supuestamente cumplir el cuarto, pero es una falacia. Y quinto, esto es muy importante, comunicación exacta de los resultados y su publicación. Sí en declaración de Helsinki, no en buenas prácticas clínicas. Cuando el resultado de lo que hacen en Colombia, aquí en Manizales, en Chile, no les conviene a la nueva droga, simplemente guardan los resultados y ya. La comunidad no sabe realmente qué pasó. Siguiente. Entonces, ¿qué crearon? Esto es clave. Crearon lo que se conoce como CRO, Organizaciones de Investigación Clínica. A ver, los grandes laboratorios les interesaba no siempre estar directamente relacionados con la financiación. Entonces crean una estructura. Parte de esos médicos, que todos eran profesores universitarios y de medicina de las escuelas de América Latina, que ya estaban cooptados, les dijeron, vengan, creen centros, comillas, de investigación para probar nuestros protocolos de drogas. ¿Por qué les interesaban que fueran personas vinculadas a las universidades? Para nutrirse del respeto que tiene un profesor universitario y de alguna u otra manera da respetabilidad y da credibilidad. Entonces dijeron, monten sitios privados. Y eso hicieron en toda América Latina, incluyendo Colombia. Revisen ustedes todos los sitios de investigación de buenas prácticas clínicas, son grupos privados. Generalmente está a la cabeza de profesores universitarios que están vinculados con escuelas de medicina y hacen simplemente lo que hace el laboratorio central que viene de Europa. Pero además dijeron, bueno, no es bueno que siempre esté financiado por el laboratorio. Entonces vamos a crear una especie de testaferrato. Y los testaferratos fueron los intermediarios.
Y los intermediarios, esto hay un monopolio, lo digo claramente, el gran monopolio se llama Quintiles. Entonces hay Quintiles Colombia, Quintiles Chile, Quintiles Argentina, Quintiles Ecuador, donde supuestamente es un organismo y el laboratorio está escondido detrás de Quintiles. Es más, es un negocio intermediario. Siguiente, doctor Hernando. Gracias. Y así se creó una estructura de buenas prácticas clínicas, alejada de la verdadera investigación universitaria, alejada de declaración de Helsinki, una estructura paralela con sus grupos privados que le hacen las pruebas a los laboratorios. Ojo, y en esto quiero ser claro, que le hacen los protocolos que vienen del centro. Estos no pueden hacer absolutamente nada, y además ya les voy a mostrar el tipo de contratos que realmente se establecen cuando tratan de hacer integraciones con las universidades. Ese es un asunto muy complejo, porque cuando hacen integración con las universidades le estamos metiendo plata pública a pseudoinvestigaciones y a intereses privados. Más de una vez lo hemos advertido, ojalá que algo haya servido de este asunto. Crearon algo que violenta completamente la declaración de Helsinki, y es pagar dinero para los individuos de fase 1. Recuerden que son sujetos voluntarios. Entonces, los sujetos voluntarios en los Estados Unidos crearon esta revista que se llama Guinea Pig Zero, ¿cierto? Siguiente, doctor Hernando, gracias. Bueno, donde ahí se ve claramente que les pagan muy bien. Esto es en los Estados Unidos, donde ellos se someten a las drogas sin ningún protocolo de control. Y de hecho firman contratos, yo tengo en mi poder, en mi archivo, los contratos que firman donde está la posibilidad de que se mueran, pero no tienen forma de, o sea, aceptan el riesgo de morirse. Y esto va por vía generalmente de los intermediarios, y ahí hay una zona muy difusa. Fase 1 solo se hacía en los centros Estados Unidos y Europa, o sea, en los centros, los países hacían la fase 1, y fase 2 y fase 3 en los países del tercer mundo. En el 2016, como cosa que se divulgó publicitariamente en nuestro medio, salió el director actual de Buenas Prácticas Clínicas de Colombia, le hace el empleado de este negocio central, a decir que íbamos a empezar a hacer fase 1. No hay que ser adivinos para entender por qué. En nuestra pobreza y en nuestra miseria, no hay que pagarles 200 a 400 dólares diarios, a lo mejor a cambio de 10.000 pesos o 20.000 pesos, un almuerzo, una comida, qué sé yo. El asunto va a abaratar costos. No tenemos ningún resultado de fase 1. Yo he intentado, incluso a través de un amigo, por la vía tutela, ni siquiera la información. Esto está en este momento blindado y no puedo decir nada, porque no lo sé. Sería falta de responsabilidad mía decir algo, pero sepan que ahí hay un guardado muy complejo, porque desde el 2016 estos grupos están cogiendo fase 1, o sea, voluntarios sanos, y no se sabe nada. No hay una sola información. Bueno, sigamos, doctor, gracias. Ben Groch, un psiquiatra que ha investigado estos temas, ahí les empiezo a dar bibliografía a ustedes para que ustedes mismos penetren en esta maraña, en este libro que se llama Mala Farma, es la traducción al español, pues cuenta un poco todos los procesos que se da, la deslocalización, entre comillas, lejos de las universidades, porque no es institucional, pero sí paralelos a través de los funcionarios que también son profesores. O sea, ahí hay un montaje paralelo, claramente muy eficiente, por supuesto. Siguiente. Consentimiento informado, sujetos fase 2 y fase 3, desde un principio sí se dio en estos países del tercer mundo. Nosotros somos países en vías de desarrollo, pues ese es el eufemismo, antes hablaban de tercer mundo. Y claro, ¿qué buscan? Conseguir sujetos de investigación para sus protocolos. Se facilita porque en nuestro medio hay una mala atención a cambio de consulta clínica, a cambio de examen de laboratorio. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Pues también lo digo con testimonios muy claros, que no tengo por qué dar detalles, pero parte de lo que están haciendo con los residentes, no solo de acá, de todas partes, cogerlos a decir, mire, cuando crearon la línea de investigación, a buscar sujetos para el ensayo clínico que viene de arriba, ¿no? Entonces, viene un tipo de manejo
desde el punto de vista ético inaceptable, y es salir a buscar sujetos de investigación, a acogerlos. Porque el negocio, y aquí lo quiero decir también, que hay un negocio tras lo oficial. El negocio de las cabezas de estas organizaciones es que a ellos les pagan por la cantidad de personas que reclutan. E incluso sus propios funcionarios no lo saben. ¿Sí? Entonces les interesa probar una droga en 100 personas, en 200 ojalá, más que en 50, porque es pagarles el triple, bajo unos códigos que además es al director. ¿Sí? Entonces ahí hay otro negocio dentro del negocio. Siguiente. ¿De qué se aprovechan? Pues de la vulnerabilidad y de la pobreza. Y aquí viene la sexta diferencia radical entre Declaración de Helsinki y las buenas prácticas clínicas. Ustedes saben que entre más pobre sea una ciudadanía de individuos, más vulnerables son al convencimiento, más vulnerables son a que de facto se conviertan en sujetos de investigación no voluntarios, así firmen el consentimiento informado, porque no saben lo que están firmando. Siguiente, doctor Hernando. Ya un personaje que fue premio Nobel de Economía, Amartya Sen, conjuntamente con Martha Nussbaum, que ustedes saben, tiene mucho que ver hoy en la salud pública contemporánea con el concepto de capacidades y de oportunidades de capacidades, pues había mostrado que el problema de la miseria no es un problema simplemente de que la gente tiene plata, sino cuando se es pobre, la vulneración está en todos los campos, psicológica, la capacidad de decisión, etcétera, etcétera. Entonces, Declaración de Helsinki ha dejado claro en sus últimas, en la 14 y en la 15 ya quedó explícita, que la población más pobre debe ser considerada vulnerable y debe tener protección de tutores cuando son sujetos de investigación. Buenas prácticas clínicas no aceptan que sea un grupo desprotegido que implique tutoría y protección. Entonces esa es la sexta gran diferencia, donde ustedes ya empiezan a ver cómo los intereses son totalmente diferentes entre lo que llamamos Declaración de Helsinki universalista, pensado bajo los códigos de la ética médica, y buenas prácticas clínicas, un negocio privado que busca rentabilidad de su propio negocio. Siguiente. Bueno, esto ya lo dije entonces. ¿Cómo se facilita? Siguiente. Aquí está Quintiles. Si ustedes se meten a las páginas en español, esto lo saqué de la página, en el momento que lo saqué estaba en la Argentina porque la colombiana no me dio. Mire lo que dice. Ofrece a sus clientes de la industria la mejor imagen, promoción y demostración de la utilidad de un fármaco determinado a los interesados claves. ¿De qué estamos hablando? De marketing. Lo que están diciendo es, denos la oportunidad de ser intermediarios y nosotros nos encargamos de que su producto realmente sea aprobado y sea visto como benéfico para la ciudadanía. Dentro de mis trabajos de investigación, esto tiene mucha investigación detrás, puedo asegurarles, todo esto está sin publicar, más adelante posiblemente lo publique, que el 75% de la llamada investigación de buenas prácticas clínicas en Colombia y los grupos que existen han sido financiados por Quintiles. Está ahí en los archivos del INVIMA, perdón. ¿No? Siguiente. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué es lo que hay detrás de muchas de las cosas que hayan? Ya lo dije ahora, ensayos clínicos que no se publican. ¿Por qué no los publican? Resultados que no fueron mejor que el placebo. Entonces, un ejemplo acá con la reboxetina. De 7 ensayos clínicos comparados con placebo, solo uno tuvo mejores resultados. Ese se publicó y los otros no. Aquí hay un estimado del 2008, ensayos clínicos lanzados al mercado en Estados Unidos entre el 87 y el 2004, 38 positivos y 36 negativos. Se publicaron los 38 positivos y no los 3 negativos. Entonces, ¿qué estamos recibiendo los médicos? Estamos recibiendo el abstract de una revista más importante que nos dice que hay ventajas en la nueva droga, pero no conocemos los 30 o 40 o 50 trabajos que hicieron en otras partes que no mostraron que era mejor que el placebo. Ahí claramente hay una falsificación de la objetividad científica con intereses clarísimos
privados del negocio. Siguiente. Los metaanálisis y la revisión sistémica son fundamentales porque nos da una manera mucho más objetiva de entender realmente si una terapia sirve o no sirve. Siguiente. Y debemos a Cochrane, la organización más importante que ha tratado de luchar contra este negocio privado y objetivizar realmente los fármacos que terminan entrando al mercado. Entonces ellos, incluso a través de vías jurídicas, han podido reconstruir por medio de metaanálisis muchos de estos trabajos que Buenas Prácticas Clínicas esconde debajo del tapete, los han sacado a través de tutelas y ha permitido demostrar que algunas drogas que decían que servían no servían, o demostrar que algunas drogas con reacciones adversas, muy adversas, realmente tenían un porcentaje más alto que lo que nos dijeron en los trabajos que publicamos. El lío de Cochrane desde el 2018 es muy complicado porque ya les voy a mostrar quién fue su presidente y fundador. Hoy se habla de la toma del último bastión de ética mundial que es Cochrane, porque parece que finalmente lograron apoderarse de Cochrane. Ahí hay una pelea todavía muy compleja porque esto es tan importante que el mismo Instituto de Salud británico está defendiendo limpiar a Cochrane de esto último que está pasando y de la echada de Peter que ahora se los muestro. Siguiente. Ensayos clínicos que no se publican, los que presentan efectos secundarios severos o frecuentes o más significativos que los otros fármacos disponibles. Por ejemplo, esto es para citar el caso de la lorcaína, que mostró pues arritmias secundarias e incrementó los infartos del miocardio en los que lo recibieron, pero resulta que otros antiarrítmicos del grupo 1C en los 80 ya habían presentado las mismas reacciones adversas, pero este trabajo no se publicó. Entonces la reflexión es, cuando no publicamos y no conocemos en el ámbito científico drogas que se supo que causaban graves reacciones adversas, vuelven y se hacen protocolos y hay víctimas de por medio. Ojo, aquí lo que hay es víctimas de por medio, muertos. Y eso no nos puede perder la perspectiva. Quienes están en el negocio privado claramente están untados de sangre, así no lo quieran reconocer. Es muy fácil mirar para otro lado, pero aquí hay muertos. Cuando tú estás haciendo este negocio, hay muertos. ¿Cierto? Siguiente. Las famosas cláusulas mordaza. ¿Existe auténtica investigación si los promotores deciden lo que se publica o no? En mi concepto la respuesta es no. Las cláusulas mordaza entonces implica que un laboratorio a nivel central manda el protocolo para todos estos países, para todos estos organismos, pero ellos se reservan el derecho de publicar o no los resultados de acuerdo a su conveniencia y los llamados investigadores no tienen la posibilidad de publicarlos. Eso no puede ser un investigador, eso es un empleado bien remunerado o regularmente remunerado, depende de donde esté en la escala, pero no es un investigador en mi concepto, porque se violenta el libre albedrío del investigador y la necesidad de la veracidad en la investigación. Firmar cláusulas mordaza con universidades o institutos de investigación, en mi concepto también es un exabrupto. Aquí no estamos en contra de alianzas privadas, de universidades públicas con lo privado, no. Pero bajo la figura del contrato de mordaza, creo que no da lugar a justificarlo. Siguiente. Los registros de ensayos clínicos, entonces, que ya vimos que a pesar de que la misma FDA y el equivalente europeo nos dicen que deben ser publicados o aparecer por lo menos en una página web pública, no se cumplen buenas prácticas clínicas. Siguiente. Este fue uno de los directores de la FDA. ¿Qué pasó? Muy rápidamente. Más o menos hacia el 2010-11 se dieron cuenta de que la FDA estaba completamente infiltrada, ¿no? Graham, que fue director, decía esto, ¿no? La FDA se ha convertido en un agente de la industria, ha asistido a numerosas reuniones internas y en cuanto una empresa dice que no va a cumplir algo, la FDA marcha atrás. Pero los norteamericanos tienen una ventaja jurídica y es que hay una comisión potencial en el Congreso de los Estados Unidos que pueden investigar a la FDA y a lo que implicó. Ojo con esto.
En nosotros nunca hubo investigación de esto que les voy a mostrar, con sanciones que llegaron a más de 6.800 millones de dólares en su momento, con todos los trabajos que se reprodujeron en Colombia por esta gente que hace prácticas clínicas y que no les pasó nada porque INVIMA jamás los investigó porque no tiene la herramienta ni siquiera la conciencia de que había que investigarlos. Entonces, esto es una inmensa oportunidad para esa gente porque hacen lo que quieren y no son ni siquiera investigados. Allá por lo menos fueron investigados y sancionados y algo ha servido. Siguiente. Bueno, autorización de un fármaco. Entonces, ¿qué es lo que buscan? Hoy en día, con 2 o 3 ensayos clínicos con 1.000 o más participantes, de ahí la explicación de que aparezca distribuido por todo el mundo esta organización, se aprueba para demostrar que es mejor que nada, que muchas veces es mejor que el placebo. O referentes secundarios, que es lo que hoy estamos acostumbrados a leer en los artículos científicos. Que tal nuevo hipoglicemiante demostró que en las 24 horas había 2 puntos menos de la glicemia, referentes secundarios. Que tal hipolipemiante demostró que había estadísticamente 1.3% menos de resultados secundarios. Aquí no hay un solo trabajo que muestre que las nuevas drogas mejoran la calidad de vida de los enfermos, porque no les interesa. Registros secundarios que son más fácilmente manipulables desde el punto de vista estadístico o efectivamente pues tienen esos resultados. Entonces estamos ya acostumbrados a ver esto, niveles de glucosa, estatina, nivel de colesterol. Siguiente. Crearon una figura que es la autorización acelerada de fármacos. Por supuesto que eso tenía su sentido, sobre todo con pacientes, cuando vino la ola de pacientes VIH, la gran epidemia y la necesidad de que los tiempos se redujeran, está justificado, pero se convirtió en un atajo para empezar a probar muchas drogas, incluso por encima de las fases. Siguiente. Bueno, siguiente, no tengo ya como... Y finalmente entonces entraron en los fármacos, yo también, en antiómeros. ¿Qué significa esto? Ustedes saben que las patentes de exclusividad permiten costos altísimos. Entonces cuando funcionan muy bien, generan mucho dinero, pero se les va a acabar la patente, simplemente sacan otra droga al mercado, que a veces que son los etaniómeros. Cogen una droga que funciona, cualquiera de ellas, ahí está el ejemplo de los omeprazoles, pero cualquiera de estas exitosas, y ensamblan la molécula no de derecha-izquierda, sino izquierda-derecha. Eso desde el punto de vista farmacocinético no hace ninguna diferencia, pero les permite jugar con un nuevo fármaco que va a generar una nueva patente por otros 20 años. Y entonces viene toda la campaña publicitaria para abandonar el omeprazol, que ya lo va a valer 10 veces o 20 veces menos porque ya perdió la patente exclusiva, y toda la campaña, entonces cuántos congresos, cuántos almuerzos y cuántas invitaciones, entonces no recibimos los médicos para la nueva droga que es la que hay que mandar, simplemente porque es la que inició la nueva patente. Siguiente. Graves ausencias científicas, de falta de investigación sobre eficacia comparada, de vigilancia de los efectos secundarios, que prácticamente no existen trabajo. Ya les dije que la fase 4 no existe. Siguiente. Algunas reacciones adversas que grupos independientes han estudiado, eso ni se toca. No hay ningún ensayo 4 realmente transnacional, global. Todo esto que generan. Siguiente. Todo esto. No hay ensayos 4. Entonces, ¿qué tenemos? Malos ensayos clínicos. Bueno, los fraudes sí no son exclusivos de buenas prácticas clínicas, los fraudes son de corruptos individuales. Siguiente. Pero sí hay cosas que se convirtieron, pacientes ideales extrañamente perfectos, validez externa, generabilidad, contrastes manipulados del fármaco, con placebo, con medicamento inútil. Hacen trabajos con, si necesitan mostrar que un nuevo antiinflamatorio produce menos sangrado, lo comparan con un antiinflamatorio viejo y le dan una sobredosis. Finalmente, todo esto es capaz de ser enmascarado de tal manera que no llega finalmente a la información del médico y nos dicen que es un nuevo antiinflamatorio con menos reacción adversa al sangrado. Siguiente. Ensayos demasiado breves. En el caso del Fempen, ellos vieron que a largo plazo producían lesiones valvulares cardíacas, entonces lo terminaban en 6 meses y lo sacaban al mercado. A los años empezaron los pacientes con valvulopatías por Fempen, ellos lo sabían, o por eso acortaron el ensayo. Siguiente. Ensayos que se interrumpen antes de tiempo, también sí
para demostrar entonces menos incidencia, por ejemplo, de sangrado digestivo, lo que se hizo con el Colecovic, Selcoc, ensayos que se prolongan, ensayos demasiado reducidos, ensayos que se miden resultados poco informativos, ensayos que agrupan resultados de manera extraña. Siguiente. Ensayos en que se ignoran las bajas de los participantes. Este es muy... Con la rosiglitazona fue clave esa, ¿no? Hubo pacientes que murieron de infarto del miocardio al usar la rosiglitazona, el hipolipemiante. Entonces, sacaron los muertos. Esos no contaron a la hora de los trabajos que se publicaron. No existen. Los muertos no existieron. Existieron después ya en la investigación que hizo el Congreso norteamericano. Nosotros terminamos. Nos vendieron la rosiglitazona como un gran hipolipemiante y todos los muertos que generaron los ensayos clínicos nunca supimos que existieron. Siguiente. Ensayos en que se cambia el resultado principal. Ensayos de siembra. Me quiero detener un poquito en este. Son verdaderos marketing promocional. Lo hicieron con Advantage, con el Biox, lo hicieron con el Neurontin para la indicación de la neuropatía periférica y para epilepsia. Simplemente cogían médicos, 4, 5 mil, 6 mil médicos y les decían: vea, doctor, usted va a ser parte de un ensayo de investigación. Es un falso ensayo, es marketing para que ese médico primero se familiarizara con la droga y dijera: yo hago parte de una investigación. Después cogían los resultados y los tiraban a la caneca de basura. O sea, es una manera, eso se llaman ensayos de siembra, de hacer propaganda con la farsa de que hacen parte estos doctores de una investigación. Sigamos. Este es muy grave. Los escritores fantasmas. Y es muy grave por varias razones. Y además quiero decir antes lo siguiente. Quiero creer que si esto se da en nuestro medio, debe ser una minoría. Quiero creer, y estoy convencido de eso, que la gran mayoría de nosotros como médicos, como investigadores, como profesores universitarios, somos éticos y tratamos de hacer las cosas bien. Pero eso no quiere decir que analicemos esto y que en un momento dado debe haber una mayor ojo sobre esto. ¿Qué son los escritores fantasmas? Básicamente, los laboratorios terminaron contratando, este es un trabajo que demostró esto muy bien, Bodenheim, lo que llama el síndrome del no escritor-autor y el autor-escritor. Entonces, ¿qué pasa? Los laboratorios contratan gente muy bien formada desde el punto de vista científico, que escribe lo que el laboratorio quiere. Y esos artículos son de alto nivel y se van a publicar en revistas indexadas, en las revistas más importantes. Pero se necesita un profesor, generalmente un profesor que tiene una muy buena respetabilidad académica, y le dicen: venga, doctor, yo sé que usted es muy ocupado, ¿por qué no vea lo que vamos a hacer? Y usted lo firma, usted es el autor principal, y ponga también a sus colaboradores que quiera. Y lo hacen. Y además aquí se presta a otra cosa que está empezando a ver a nivel mundial, incluyendo, en mi concepto, la falta de investigación en nuestra propia casa. Es gente que publica 18, 20, 25, 30 artículos anuales en revistas indexadas, no sabemos cómo, no sabemos de dónde, pero muchos de estos tienen este nuevo vínculo, que es un negociado que además está acabando también con el presupuesto de las universidades. Esto es mundial, no es solo, sí ya es mundial, en todas partes. Les voy a mostrar un ejemplo dolorosísimo. Siguiente. Bueno, estas son todas las sanciones legales por tiempo. Voy a pasar, doctor, para que ellos vean así las drogas. Todo esto fue sancionado o por malos ensayos o por propaganda inadecuada. Como ven ustedes, no se salva ninguno de estos laboratorios, ¿no? De esto cada uno tiene una historia, pero no tengo tiempo, les voy a mencionar solo una para ya ir pasando a la parte final. Esto fue pues un desastre, ¿no? Recuerden que después se demostró que la famosa pandemia del 2010 fue una pandemia donde los intereses de los laboratorios prácticamente la generaron a través de las influencias sobre la OMS y la doctora Chan. Pues. Siguiente. Respirar. Todo esto mintiendo. Siguiente.
Siguiente. Y vamos a detenernos acá como un ejemplo solamente. Todos los otros tienen ejemplos similares, pero este es muy doloroso. El caso de la paroxetina. La paroxetina fue aprobada por la FDA básicamente para desórdenes de pánico y trastornos obsesivo-compulsivos en adultos. ¿De acuerdo? Año 1996. Es decir, un antidepresivo para adultos. Siguiente. Y apareció este único trabajo, ojo pues con el énfasis que le estoy dando, un único trabajo comandado por el doctor McCafferty, que en ese momento era una figura muy importante de la psiquiatría norteamericana, director del Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Brown, donde se hizo un trabajo aparentemente pues ensayo clínico randomizado con adolescentes con depresión mayor. Básicamente la conclusión fue que era efectivo para adolescentes y que producía efectos secundarios mínimos. Entonces la conclusión del trabajo fue la paroxetina es generalmente bien tolerada y eficaz en los adolescentes con depresión y ya estableceremos la dosis más adelante cuando empecemos a trabajar. Bueno, siguiente. Pues se empezó a ver esto, ¿cierto? Que si era que el uso de la paroxetina en adolescentes aumentaba el riesgo de suicidio. Empezaron a haber algunos trabajos que empezaban a encontrar eso. Siguiente. Y para sintetizar ya la investigación a posteriori, aquí se la sintetizo. Entre el año 94 y el 2002 se hicieron 9 ensayos en niños y en ninguno demostraron beneficios. Hay una partecita que dice en documento interno: sería comercialmente inaceptable incluir la afirmación de que no se ha mostrado su eficacia. Entonces eso se escondió. Los ensayos demostraron aumento de riesgo de suicidios en niños comparados con los que usaban placebo, pero no lo reportaron porque legalmente solo tenían que reportar los que se relacionaban con los usos específicos aprobados. Este es un acto de perversión absoluta. ¿Por qué no reportaron los suicidios en los adolescentes y niños que reciben la paroxetina? Porque la indicación para adolescentes no había sido aprobada por la FDA y legalmente los laboratorios no tenían que informar los resultados. Estamos hablando de un asunto de una complejidad y de una perversidad muy seria. Estos no son accidentes. En 2003, Glaxo informó al organismo europeo que tenía estudios que mostraban aumento de suicidios, pero el organismo dijo que posiblemente era por la patología de base. ¿Qué tuvo que pasar? Muchos años, casi una década. Hoy la investigación mirada hacia atrás muestra alrededor de 60.000 suicidios por paroxetina en niños y en adolescentes. Y aquí estamos hablando de muertos, de familias destruidas, ya casi sin mencionar el nombre, aunque aquí parte de los académicos saben de quién voy a hablar. Aquí un hijo único de 18 años se pegó un tiro en el parque de Palermo y había empezado 7 meses atrás la paroxetina. Y acabó con su padre, acabó con su madre, acabó con su familia. Colega nuestro, además, el doctor que le pasó la tragedia. Entonces aquí estamos hablando de crímenes, que no se nos olvide eso, que los que están metidos en esto, por lo menos, acepten que están untados de sangre hasta acá, y que ahí hay criminales detrás. Porque es que lo que no podemos es blanquear los hechos nefastos. Fueron 60.000 muertos en el mundo que podían ser evitados. Finalmente, sigamos, doctor, ya para ir terminando, se trabajó y se mostró que con los estudios pues, que se hicieron de Cochrane, que efectivamente habían posibilidades muchas más altas de suicidio. Siguiente. ¿Qué conclusión se llegó? En el grupo investigador del Congreso norteamericano se demostró que era un ensayo, el famoso ensayo 329, era un ensayo fraudulento, donde la efectividad y la seguridad eran falsos y no se demostró mejores resultados comparados con el placebo, y se detectaron varios casos de jóvenes que recibían el fármaco y que no se dijeron. En realidad, y esta es la conclusión más fuerte, debió ser redactado por historias fantasmas de Glaxo, y a los autores públicos les pagaron para poner su nombre y respaldar el trabajo. El responsable de esto, el doctor McCarthy, tuvo una sanción mínima, consiguió un muy buen abogado y 6 meses después seguía siendo psiquiatra de la Universidad de Brown. Entonces,
Lo legal estaba por un lado, ¿cierto? Lo ético por otro. Bueno, y muy rápidamente, voy terminando. Bueno, en Colombia no pasó nada, ninguna investigación, aquí no ha pasado nada. Ni siquiera puedo decir que es el régimen de la impunidad, porque es que aquí no se están violando leyes. INVIMA es una caricatura, pues me disculpan si hay alguna gente seria en INVIMA, yo sé que la hay, pero en general es una caricatura para decir que la reina de belleza está vendiendo una crema antiarrugas, ya es así pues la sanción, pero las cosas verdaderas. Sigamos. Bueno, estas son las sanciones que generaron, sigamos. Estudios que muestran ya, que cuando empezó en fuerte prácticas clínicas, o sea, la financiación de la industria para sus propias investigaciones, sigamos, pues se ha montado finalmente esto se llama protocolos de investigación multinacional. Aquí vienen los diseños del laboratorio matriz, el laboratorio en Suiza, el laboratorio en Estados Unidos. Y a través de los CRO, a veces directamente, a países subdesarrollados, cuarto mundo, y países en vías de desarrollo, tercer mundo. Ya les dije que se empezó a hacer fase 1 también en Colombia. Fase 2, fase 3, simplemente los empleados aquí de eso cumplen los protocolos y salen a la carrera a buscar sujetos de investigación que no tienen ningún beneficio a esas personas, sino es para poder hacer el negocio de enviarlo a Estados Unidos o a Europa y después validar 2 o 3 grandes trabajos. ¿Eso es ser investigador? No, yo creo que es ser alguien que le falta mucha ética y compromiso con nuestros propios ciudadanos. Pero bueno, cada cual decidirá qué hace con su vida, ¿cierto? Lo importante es que por lo menos no aplaudamos a esta gente y digámosle lo que es y no lo que no es. ¿A qué ha llevado todo esto? Los PIM. A que el 85% de las drogas que se han aprobado son el equivalente a las yo también, o sea, a los enantiómeros. Las nuevas drogas no están apareciendo, porque a los laboratorios les interesa seguir la ganancia con viejas moléculas que realmente no son nuevas drogas. Entonces empezamos a ver problemas muy serios con nuevos antibióticos, problemas muy serios con drogas que realmente sean efectivas. Siguiente. Bueno, algunos libros para terminar, algunos autores que les recomiendo. Este es el que les dije, Peter Gotske, que fue cofundador de Cochrane y durante muchos años su director. Ya les dije que en el 2018 hubo un escándalo donde lo sacaron y todo parece indicar que la Junta está infiltrada. Eso todavía no se ha resuelto. Yo quisiera pensar que Cochrane va a ser restablecido en el puesto porque es en este momento el único organismo internacional que no está comprado por los laboratorios. Así de sencillo. El único que tiene el poder de por lo menos contrastar. Este libro está en español, ahí lo ven, lo recomiendo, Medicamentos que matan y crimen organizado. Siguiente. Gracias, otro libro más reciente, Psicofármacos que matan y negación organizada, también de Gotze. Aquí dice que es la tercera causa de muerte, ¿no? Las drogas. Enfermedad cardiovascular, cáncer y drogas. Entonces, estamos hablando también de un problema epidemiológico porque en últimas, ¿quiénes estamos mandando las drogas? Bueno. Entonces, un asunto muy complejo. Siguiente. El testimonio de Marcia Ángel fue muy interesante porque durante 15 años fue la directora del New England Journal. Todos los que aquí son internistas o subespecialistas, me incluyo, pues hemos respetado mucho y el New England Journal ha sido prácticamente nuestra revista de cabecera y por eso es muy diciente toda la presión que ella muestra que revistas incluso del nivel de New England Journal reciben y recibieron. Siguiente. Eso lo dejó ella en este libro cuando salió. Aquí está la traducción que se hizo al español, la verdad acerca de la industria farmacéutica, y recomiendo pues este libro, está descatalogado, pero a los que les interese a nivel privado, no público, les puedo mandar una copia, pues porque no puedo hacer uso público de un libro, habría que pagar derechos de autor, pero a nivel privado sí lo puedo hacer. Siguiente. Bueno, algunos comentarios siguientes de ese libro. Nos dice algo clave en ese libro y es que las organismos de educación médica, las facultades están infiltrados por los laboratorios y finalmente desde la formación de pregrado se está recibiendo la información de los laboratorios y eso es de una gravedad absoluta y lo que dice Ángel es esto no puede seguir pasando, ya lo dice pues en América, en Norteamérica, que es donde vive. Siguiente. Ella habla de una propuesta de reforma. Siguiente. Otro libro, este es un francés, Philippe Pignarret, que muestra sobre todo la situación europea
también frente a esto. Siguiente. Este es un libro contemporáneo que recomiendo mucho, de Adriana Petrina. Adriana Petrina tiene unos ancestros ruso-ucranianos, pero es ciudadana norteamericana, es profesora de antropología en la Universidad de California, profesora de antropóloga urbana. Y el conocimiento que tiene de investigación de clínica, yo creo que está por encima del 80% de los médicos y de gente que investiga. Y este es un libro extraordinario. Como ven ustedes, pone qué es lo que está pasando a nivel global con los llamados ensayos clínicos y todo este negocio que un poco les he contado, pero con detalles, con información, con bibliografía complementaria muy interesante. Siguiente. Otro libro importante de Carl Elliott, también sobre el mismo tema. Siguiente. Florencia Luna, que va a enfatizar que la gran crisis ética es haber terminado aceptando el doble estándar, que además se legalizó. O sea, eso es una vergüenza ética. Nosotros decidimos que nuestros conciudadanos más pobres sean conejillos de India y miramos para otro lado. Y otros están haciéndolo. Muy delicado esto. Siguiente. El famoso desequilibrio 10-90, aquí lo sintetizo, que se dijo que es uno de los proyectos para acabar o para cambiar en el mundo. De los millones gastados en el mundo para la investigación anualmente por los sectores público y privado, solo el 10% sirven para la resolución de los problemas del 90% de la población mundial. Por el contrario, el 90% del gasto en investigación está destinado a las enfermedades que afectan al 10% de la población mundial. Esa es la situación. Siguiente. Bueno, se ha intentado una normatividad que regrese a un estándar universal y no al doble estándar. Siguiente. La Declaración de los Derechos Humanos de la UNESCO apunta también a eso. Siguiente. 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 Y termino con esta reflexión hecha por Jonathan Quick, que trabajó mucho tiempo con la OMS, y dice: si los ensayos clínicos se convierten en una actividad comercial en la que los propios intereses se sobreponen a los intereses públicos y el deseo se impone a la ciencia, entonces se vulnera el contrato social que permite la investigación en humanos a cambio del progreso médico. Sin lugar a dudas, ese contrato se vulneró y hoy estamos en manos de intereses privados casi equivalentes a esos médicos nazis, simplemente con el argumento ya no de la pureza de la sangre, sino de la ambición económica. Gracias. Bueno, queda el campo para las preguntas, las intervenciones de los académicos y los asistentes. Bueno, yo es la segunda vez que escucho al doctor Rolando y cada vez que lo escucho sobre este mismo tema me quedan las cosas supremamente claras, en el sentido de que desafortunadamente la medicina ahora eso ha evolucionado no solamente en su concepto administrativo, sino en la terapéutica especialmente aplicada a los fármacos en un verdadero negocio. Y no solamente son las drogas que se consumen, también son los elementos que se utilizan, por ejemplo, en los actos quirúrgicos. En el caso personal puedo dar de cómo el comercio de las prótesis y los elementos de osteosíntesis se ha convertido en algo tan importante a nivel mundial, lógicamente con un enorme excepción, que determinados casas comerciales tienen una serie de ortopedistas a su servicio prácticamente. Y esos ortopedistas se dedican a colocar determinado tipo de implantes, con una diferencia en precios con otros que han sido sedimentados durante la historia con los resultados efectivos, pero con un costo mucho menor, para dar solamente un ejemplo en ese sentido. También en las técnicas de imagenología, en las técnicas de laboratorio, etc. Aquí ya sí viene, para terminar de comentar, o mi apreciación mejor,
El papel que no solamente los tribunales de ética médica, sino las instituciones formadoras de recursos humanos de salud y además las instituciones que tienen, por lo menos desde el punto de vista estatutario, el deber de regular y normalizar lo que es el ejercicio de la medicina. Y en eso estamos nosotros como academia, como colegio, etcétera, etcétera. Realmente, ¿dónde estamos nosotros en este momento? Interviniendo desde el punto de vista de nuestra competencia en disminuir esos efectos tan desastrosos. Hace unos 15 días yo envié a la Junta Directiva una solicitud muy respetuosa con relación a temas que realmente son importantes, como es la parte académica, la formación de recursos humanos de salud, las bases de la ética médica. Ese es el verdadero modelo de todo esto. Aquí viene a colación lo que el doctor Orlando nos acaba de explicar. Yo creo que más claro que eso no es posible, pero entonces ahora es ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo podemos contrarrestar toda esa tendencia? Sí, yo solo quiero complementar, doctor, y un poco a contestarle de usted. Es una situación, pues parte de lo que estamos haciendo es por lo menos claudicando. Y ya creo que ahí hay un asunto bien interesante. Yo les quiero decir algo, con documentos que tengo, vuelvo y repito, esto es una investigación de muchos años, ustedes entenderán que cuando yo la publique tengo que estar totalmente blindado frente al asunto legal, porque si no me acaban, ¿no? Pero les voy encaminado hacia eso, ¿cierto? Pero sí les puedo decir lo siguiente, un poco con lo que usted estaba comentando. Algo que la doctora Claudia, nuestra decana, está acá y quiero que lo sepa, que lo escuche, que en un momento dado ella, que en este momento nos representa en Ascofami, pues quizá no haya que decir comillas lo que voy a decir acá, porque te van a decir que mande las pruebas, en este momento digo su información de construcción. Pero sí puedo decir lo siguiente. Miren, entre el 60% y el 70% de los profesores de bioética de las facultades de medicina de Colombia, tanto públicas como privadas, hoy tienen vínculos directos con buenas prácticas clínicas. Y lo que se está enseñando a los estudiantes es buenas prácticas clínicas. Nosotros hacemos parte de esta excepción hasta que por lo menos yo garantizo que o me muera o me jubile. Ya después no sé qué va a pasar. Bueno, yo me siento muy triste porque pienso que la mayoría de nosotros los médicos no miramos esos aspectos de la medicina y de la forma como nos explotan, como nos manejan. Sinceramente es deprimente que uno no esté como pensando en todas estas implicaciones que tiene el manejo que le dan los laboratorios a los médicos, sí, pues es que nos manejan como ellos quieren. Uno no mira esa cantidad de programas que hay en la televisión, un mundo de cremas y de cosas que tienen las propiedades curativas excelentes, todas muy buenas, y yo estoy seguro de que ninguna tiene un proyecto de investigación como lo dice el doctor Orlando que debe ser. Yo creo que esto, pues el doctor Orlando lo va a publicar y lo va a llevar al conocimiento. No sé hasta dónde esto debería tener injerencia en la Academia Nacional de Medicina, el Colegio Médico, las universidades, no sé cómo concatenar esto para que haya un soporte y un apoyo a lo que usted está haciendo. Es deprimente que uno se entere de unos efectos colaterales de unas drogas que a uno se le están vendiendo y se le está promocionando como lo único. Bueno, buenas noches. Doctor Orlando, felicitaciones como siempre, sus conferencias excelentes. En el chat de la Academia de Medicina yo les compartí hace poco una cátedra de la Universidad Nacional que se llama Manuel Ancisa. Es como el Centro de Conocimiento, Medicamentos y Poder, como un grupo de estudio de la Universidad Nacional donde están reflejando
no tan directamente, pero sí tangencialmente muchos de los comentarios del doctor Orlando. Y pues hay que aceptar, estamos en un paradigma nuevo de conocimiento en medicina, paradigma incluso desde el punto de vista epistemológico. Algún momento me lo enseñó el profesor Orlando, donde todo hay evidencia, ¿cierto? Y nos dejamos abrumar por esa evidencia y muchas veces por desconocimiento. Y yo creo que hay cosas básicas que hay que empezar a aplicar desde el talento humano en salud, y es la formación adecuada, efectivamente en bioética y en epidemiología. Porque no nos digamos mentiras, ¿cierto? Y hay veces, si lo digo yo, soy internista y muchas veces nos sentimos como idiotas útiles, ¿cierto? El término es muy agresivo, es muy fuerte, pero lo terminamos haciendo. Y finalmente, quien nos está socializando los estudios puede ser el visitador médico, ¿cierto? O vamos a una conferencia donde se menciona el estudio 2-3 minutos sin mirar aspectos mínimos, efectivamente, los pacientes que abandonaron el estudio, ¿por qué abandonaron el estudio? ¿Cierto? ¿Quiénes fueron los que conformaron el estudio? ¿Cuál es el perfil demográfico de estos pacientes? Y terminamos nosotros formulando todos los días medicamentos con un impacto mínimo y con un costo muy elevado, lo mencionaba el doctor Orlando. Hay una reducción del riesgo relativo del 40%, entonces nos dejamos abrumar, 40%. Pero al mirar un término epidemiológico, es reducción del riesgo absoluto, es decir, el verdadero impacto en reducción de sangrado, reducción de algún evento adverso es del 1 o 2%, con un costo para el sistema de salud muchísimo más alto, sin contar obviamente algunos otros efectos adversos que puedan tener para el paciente que después de muchos años de haber utilizado el medicamento lo terminan suspendiendo. Ejemplo, la oxigenización. Así pasó, antidiabético utilizado durante muchos años y después tuvieron que suspenderlo y descomercializarlo del mercado por los eventos cardiovasculares. Los COX-2, Celecoxib, Lumilacoxib, todos esos medicamentos también se comercializaron 2, 3, 4 años y terminaron suspendiéndolo muchos años después por eventos cardiovasculares. Creo que la invitación efectivamente en la academia, tanto en pregrado, pero en pregrado más como en posgrado ahorita, porque finalmente somos los especialistas los que estamos formulando la gran mayoría de nuevos medicamentos, de incluir estos aspectos, ¿cierto? Bioética en estudios de posgrado. Estamos limitando a pregrado algunos aspectos de bioética, unos aspectos muy básicos de epidemiología, pero en el posgrado no. Y yo creo que es muy importante empezar a incluir, señora decana, esos temas en el posgrado. Dentro de los videos de esta cátedra de Manuel Alcina mencionaban los medicamentos que efectivamente han mejorado calidad de vida, como menciona el doctor Orlando, en los últimos 15 años. Han generado más de 1000 medicamentos y solamente 5 medicamentos han impactado realmente en la calidad de vida en los últimos años. Menciona el imatinib, que es como el último en oncología para la leucemia mieloide crónica, el sofosbuvir para la hepatitis C, no recuerdo los otros 3. Son algunas enfermedades de pronto más raras, enfermedades huérfanas, donde se han demostrado pues, que mejora la calidad de vida de los pacientes. Pero digamos que estamos hablando de solo 5 medicamentos, de miles de medicamentos que se están produciendo cada año nuevos, pero que están aumentando los costos, disminuyendo muy poquito los eventos de seguridad de los pacientes, pero que realmente no terminan mejorando la calidad de vida y son iguales de eficaces a los medicamentos que anteriormente conocíamos y que todos manejamos en el día a día. Muchas gracias. Yo he tenido una experiencia, y aquí va la pregunta, me he encontrado, o he tenido unos casos donde me ha correspondido evaluar el tema de que aquí en Colombia se llama la farmacovigilancia, y es las reacciones secundarias que tienen productos que son comercializados con la aprobación del Estado. Me he metido a la página del INVIMA a hacer un rastreo de reporte de medicamentos y es deplorable ver la cantidad de todas las reacciones adversas que todos los días los médicos de Colombia encuentran, les llegan los pacientes indicándole reacciones adversas y quedan plasmadas no más en la historia clínica, pero jamás se reporta al INVIMA, jamás se reporta, y me ha tocado tratar de construir a través más por el lado europeo, por la Agencia Europea de Medicamentos, la documentación de reacciones adversas más que en Colombia.
¿qué razón usted puede encontrar de que no tengamos esa cultura del reporte de esos eventos adversos a quien le debe llegar ese reporte como una forma de hacer el control o de hacer contrapeso, digámoslo así, al marketing que realizan las farmacéuticas? La razón es la siguiente: INVIMA se ha convertido en la sirvienta de los laboratorios. Pues, soy fuerte al decirlo, pero es así. Las cosas hay que decirlas con feminismo, cada vez más convencidos, asumiendo la responsabilidad de lo que decimos. Entonces llegan casos individuales, esos no cuentan, no tienen peso para que INVIMA inicie una investigación. Lo que hay que hacer es ensayos de cuarta fase, pero en el laboratorio no hacen ninguno. Entonces aquí aparece en este ámbito, que creo que es el ámbito correcto, voy a decir lo siguiente. Ahora lo dijo muy bien el doctor Hernando, lo dijiste tú también. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer como academias, como facultades de medicina, como organismos que seguimos pensando en la declaración de Helsinki? Ustedes saben, y aquí todos los que están, lo puedo decir claramente, no es cierto que los médicos, lo dijo el doctor ahora muy claramente, Norman, la gran mayoría de los médicos, o personas miembros del equipo, no son personas honestas que son manipuladas. Lo dijiste tú, somos pocos útiles. Hay unos pocos corruptos, pero son unos pocos. Entonces, decana, academia, pues los ensayos de fase 4 los deberíamos hacer nosotros. Ahí está una respuesta institucional. Si verdaderamente rechazamos el estado de cosas a los cuales hemos llegado, que esto es mundial, que quede claro, que hablamos de lo nuestro, esto es mundial, es Colombia, es mundial. ¿Por qué no hacemos los ensayos de fase 4? ¿Por qué no? Te lo digo a ti que tienes voz y vota en Ascofam, se sondea la posibilidad que a nivel de las líneas de investigación de posgrados, por lo menos parte de esas líneas de investigación sean financiadas por nuestras universidades para hacer fase 4 sin que metan la mano en los laboratorios ni los médicos que sabemos están vinculados a buenas prácticas clínicas. Sería una primera respuesta muy importante a lo que tú estás diciendo, porque hoy, para ver reacciones adversas de drogas que llevan muchos años, hay que ir a algunos trabajos europeos, a algunos pocos norteamericanos. En América Latina no hay nada, porque no los hacen. Entonces, aquí doy una idea, se acaba de ocurrir. Convirtamos ensayos de fase 4 en investigación académica objetiva y sería un primer gran aporte a equiparar un poco las cargas. Lo dejo ahí porque sé que aquí hay muchas personas, por lo menos tienen la posibilidad de hablar con otros, y con mucho gusto también estaría desde lo que a mí me corresponde haciendo parte de esta iniciativa. Convirtamos esto en una iniciativa nacional, donde las facultades de medicina, la Academia de Medicina, el Colegio Médico de Caldas, le respondamos a esta gente. La mayoría no estamos de acuerdo en lo que han convertido el negocio de la pseudoinvestigación. Esa sería una respuesta clara y se puede hacer.